Bueno, estábamos viendo eh, el modelo relacional. Habíamos dicho que en el modelo relacional la estructura que se utiliza es la relación y los gestores implementan las relaciones como tablas. También habíamos visto que en el modelo relacional la integridad se resguarda a través de reglas de integridad, como son la regla de integridad de entidad, que tiene que ver con la clave principal, y la de regla de integridad referencial, que tiene que ver con la clave ajena. Y habíamos visto también que la manera en que se manipulan las relaciones es a través del álgebra relacional. Pero bueno, dejar que los usuarios finales ejecuten sus consultas, manipulen las relaciones a través de álgebra relacional, es darles mucha responsabilidad a los usuarios finales, porque en álgebra relacional entra el tema de la eficiencia, de cómo yo voy a proceder para encontrar la información. Entonces, la IBM crea un lenguaje SQL, que se llama, que es un lenguaje que se caracteriza porque yo no doy una estrategia para responder a una consulta, simplemente digo el qué, no el cómo. Entonces eso hace que se deslinde al usuario final de esa responsabilidad de encontrar el camino más eficiente para responder a una consulta lo más rápido posible. Entonces se utiliza SQL. Como les decía, SQL, que es lo que vamos a ver ahora, fue creado por IBM, pero luego se volvió un estándar. ¿Qué significa que se volvió, que es un estándar? Que cualquiera sea el gestor de bases de datos que ustedes utilicen, va a utilizar el mismo lenguaje. Entonces el SQL es un lenguaje estándar. Entonces es una de las partes que más les va a servir a la hora de trabajar, el saber SQL. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el lenguaje SQL en realidad está conformado tiene dos lenguajes, en realidad más de dos, pero los más importantes. Tiene el lenguaje de manipulación, el DML, que es el Data Manipulation Language. Y las sentencias de este lenguaje son select, que permite leer, update, que permite modificar datos de una tabla, insert, que permite añadir datos a una tabla, y delete, que permite borrar datos de una tabla. Pero también tiene el lenguaje DDL, que es el lenguaje de definición. Y me permite definir una base de datos, ¿no? Entonces puedo crear, borrar o alterar o modificar una tabla, por ejemplo, ¿no? Y otros componentes que después vamos a ver. Entonces nosotros vamos a trabajar primero con el DML, con el lenguaje de manipulación, y específicamente con la consulta select, que es una forma de obtener datos de una tabla. Les muestro directo en SQL Server. Voy a trabajar con una base de datos. A ver, vamos a ver si tenemos datos aquí.
No, no tengo datos aquí. Vamos a trabajar sobre esta tabla que es esta. Entonces vamos a usar esta base de datos, ya. Entonces a la hora de usar, yo acá tengo que elegir esa base de datos. Estoy viendo el nombre para elegir la que quiero. Entonces, creo que es esta, a ver. Ya, a ver, vamos a hacer la prueba. Ya, entonces las consultas select siempre tienen la forma select from where, pero lo mínimo es select from. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver todos los datos de la tabla alumno, entonces hago select, este asterisco significa todos los datos de la tabla alumno, y me muestra todos los datos de la tabla alumno. Si yo quisiera solamente algunos, pondría, digamos, no. Quiero el nombre de los alumnos. Y me saca eso, ¿no? Si quiero el sexo de los alumnos, nombre y sexo, digamos, hago esto. Y me saca todos los datos de los alumnos, más el nombre y el sexo, ¿no? Ahora, si yo quiero filtrar solamente a las mujeres, where sexo igual, entonces coloco las mujeres, entonces coloco eso y me devuelve las mujeres. Básicamente ese es el select. Ya, les voy a mostrar las sentencias comparadas con álgebra relacional para que a ustedes les sea más fácil. Entonces, la sintaxis general del select es select campos from tablas where expresión lógica. Puedo ordenar los datos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ordenar los datos por nombre. Entonces le digo order by, no. Entonces me va a mostrar primero Annie, luego Lily y así, ¿no? Entonces, a diferencia del álgebra relacional, aquí sí hay orden porque esto es para el usuario. Entonces, al usuario le resulta cómodo ordenar. Si quiero que ordene de forma descendente, entonces aquí coloco descendente, entonces me va a ordenar. Primero me sale Titi, Tere, ¿no? En orden descendente. Básicamente ese es el select. Vamos a ver, vamos a asociar con álgebra relacional para que se entienda bien. Recuerden que la proyección me permitía elegir columnas de una tabla. En álgebra relacional, en SQL, el equivalente sería select distinct las columnas de esa tabla. Por ejemplo, fíjense, si yo escribo, voy a hacer aquí, si yo escribo select sexo from alumno, entonces me va a salir MMF, ¿no? Ahora, yo puedo decirle quiero solamente los valores diferentes para que no hayan repetidos. Entonces me salen los valores que no son repetidos. ¿Ya? Entonces, en álgebra relacional yo no podía hacer esto. O sea, no había cómo tener una relación con repetidos, porque una relación no tiene repetidos. Pero en SQL sí puedo hacerlo, porque la idea es que el usuario esté cómodo y haga lo que quiera. Entonces, los que han desarrollado los gestores, si bien obedecen al modelo relacional, pero son un poco más flexibles para que el usuario final esté contento y
Si decide, bueno, coloca el distinct y es el equivalente a lo que teníamos en álgebra relacional. Entonces, por ejemplo, acá, si yo acá proyecto la columna X de B, me devolvería esto, ¿no? El equivalente en álgebra relacional sería escribir select distinct X from B. Si quiero X y Y de B, que sería, bueno, lo que ya sabían, el 7, 8 se eliminaría, ¿no es cierto? Es equivalente a escribir select distinct X y Y from B. Ese sería el para proyección, ¿no? Elegir columnas. Si queremos todos los atributos de la tabla, usamos el asterisco. Entonces, hacer select X, Y, Z de B, aquí estoy poniendo todos los atributos, es equivalente a escribir select asterisco from B. Entonces, para no estar escribiendo cada uno de los atributos, tengo el asterisco que significa quiero todo. ¿Está claro? Entonces, fíjense que Q1 y Q2 me da exactamente lo mismo. A diferencia del álgebra relacional, el resultado de una sentencia SQL sí puede tener filas repetidas, como les había comentado. Aquí estos ejercicios, bueno, a ver, hagamos. Por ejemplo, si quiero obtener las siglas y créditos de todas las materias, ¿cómo escribiría? A ver, vamos a hacer esto. Ustedes sería bueno que hagan directo. Perdón, hay unas basuritas que se están queriendo meter a mi teclado. Si quiero obtener esto, yo aquí tengo mi base de datos que tiene alumno, materia, nota. Entonces, si se ponen comentarios en SQL Server. Yo estoy utilizando SQL Server Management Studio, ¿no? Que les dije que se bajen. Esto es libre, ustedes pueden bajar de manera gratuita. Entonces vamos a obtener las siglas y créditos de todas las materias. Pero antes veamos si mis tablas van en concordancia con esos datos. Primero voy a sacar todos los datos de materia. Ejecuto. Ay, no sé qué he hecho. Ejecuto. No tengo créditos, entonces voy a poner siglas y áreas. Porque en mi tabla no tengo. Entonces pondría select sigla y área de todas las materias, ¿no? Entonces me devolvería B1, BD, C1, CE y así sucesivamente, ¿no? Si quiero obtener las siglas y áreas de todas las materias ordenando los datos por sigla, tendría lo mismo, pero al final tendría que poner order by sigla. Y entonces me ordena por sigla. ¿No? Ya no voy a hacer. A ver, este otro. Obtener todas las áreas en que se agrupan las materias. Haría un select distinct área o materia para saber cuáles son las áreas. Entonces va a salir base de datos, ciencias exactas, PRG. Entonces me devuelve eso. Entonces yo puedo hacer consultas a mi base de datos a través de este lenguaje que es declarativo, ¿no? Que es simplemente digo qué información quiero, no cómo la voy a obtener. También puedo filtrar, como ya les había mostrado. Entonces el equivalente a sigma, expresión lógica,
sería select asterisco from B, where expresión lógica. Entonces les he puesto la expresión en álgebra relacional y el equivalente en SQL. Entonces, esto que yo había hecho en álgebra relacional, en SQL sería select asterisco from B, where X igual a 1. Esto sería select asterisco from B, where X igual a 1 o Z igual a 9. Sería el equivalente a este. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí. En este caso, en el where entran todos los operadores lógicos, and, or. Los dos operadores lógicos, ¿no? Y puedo hacer una expresión lógica tan compleja como sea, and, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, podría ser, a ver. No hay diferencia. Cuando tengo cadenas, se representa con comilla simple y caracteres igual. Por ejemplo, si vemos aquí todos los datos de las materias, el asterisco con materia, tenemos todas esas. Vamos a obtener select asterisco from materia where área igual y con comillita simple pongo PRG. Siempre es comilla simple, nunca comilla doble, sea cadena o sea carácter. Entonces esto me va a devolver solamente las materias de programación, que serían estas tres, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Ya. Y aquí podría poner or área igual BD, digamos. Entonces me va a devolver las materias de programa más las materias de base de datos. ¿Sí? Continuamos. Entonces mi expresión lógica puede ser tan compleja como quiera. Ahora, si yo pusiera aquí un AND, por ejemplo, siempre me daría falso, ¿no? Porque como va fila por fila, entonces ve, es igual a programación, falso, es igual a base de datos, verdadero, falso y verdadero, falso, ¿no? Entonces esto me va a dar vacío, ¿no? Me da una tabla vacía. Ninguna va a cumplir que el área sea PRG y al mismo tiempo BD. Ninguna fila cumple, ¿no? Porque esto ve fila por fila. Estoy diciendo, quiero las filas de materia que cumplen con esta condición. Es fila por fila. Sí, esto ya hemos visto. Entonces aquí obtener todos los datos de los alumnos de sexo femenino, tendríamos esto. Les recomiendo que hagan estos ejercicios ustedes otra vez. Select asterisco from alumno, for sexo igual F y Colegio San Agustín. Nos daría todos los datos de los alumnos de sexo femenino que vienen de este colegio. Esto nos daría todas las materias del área de programación y las materias más las materias de sistemas de información. Entonces pongo más la materia sistemas de información 1, digamos. Entonces aquí, por eso es que tengo un OR, ¿no? Ahora yo podría, por ejemplo, y bueno, se entiende, ¿no? Es lo que sabían de SQL, de álgebra relacional. Obtener la sigla de nivel de 2 de todas las materias del área de programación y sistemas de información. Hago esto y me devuelve esto. Fíjense que esto es equivalente a hacer union. También existe el comando union, pero no en todos los gestores. En SQL Server sí. Entonces esto tienen que ver si el gestor lo permite. Entonces, unión. Pueden sobrevivir sin unión. Pueden hacer directamente esto, ¿no? Que sería equivalente. Estas dos expresiones serían equivalentes.
Esto van a hacer al final de la clase. Van a ver estas variaciones. Pueden hacer estas variaciones, calif, between, 70 and 100, este tipo de cosas, ¿no? O sea, trabajamos con la tabla nota. Lo bueno es que aquí puedo marcar lo que quiero ejecutar, ¿no? No necesito borrar lo anterior. Y yo tengo estas notas, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer select asterisco from nota, where calif, between, pero estos son detalles, between 70 y 90, digamos, ¿no? Tengo que poner con and, calif, 70 and 90. Entonces nos devuelve las calificaciones que están en este rango. Esto es equivalente a escribir, perdón. No sé dónde se me han ido. Aquí. Esto es equivalente a escribir select asterisco, select, voy a hacer asterisco directo, from nota where calif mayor o igual a 70 and calif menor o igual a 70. O sea que pueden sobrevivir sin el between. Entonces ustedes ya de acuerdo al gestor que estén utilizando ven las bondades que tenga ese gestor, ¿no? Pero con esto pueden sobrevivir. De todos modos les he puesto aquí, también hay estas variaciones que ustedes ya pueden ver que sería equivalente a hacer un OR, ¿ya? Pero además pueden hacer consultas flexibles. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, select asterisco, alumno. Y quiero todos los alumnos cuyo nombre empieza con T, por ejemplo. Entonces haría where, nom, like. Entonces estoy diciendo es una comparación flexible. Entonces aquí pongo T, porcentaje se supone que debería ser. Y entonces me devuelve Titi y Tere. Antes el antiguo estándar era con asterisco. Entonces si no les funciona con porcentaje pueden usar el asterisco. Pero en el nuevo estándar es con porcentaje. Entonces esto significa quiero que empiece con T y no me importa qué más tenga. Entonces tengo esas variaciones que puedo utilizar. Voy a ver si hace caso con asterisco. No. Entonces ustedes el rato de hacer prueban, ¿no? Con cuáles les hace caso. Entonces son, aquí les he puesto por asterisco, pero el estándar es, el nuevo estándar es porcentaje, ¿ya? Sí, sí, pero no conviene hacer ese tipo de consultas. En base de datos 2 van a ver, porque pueden tardar mucho. Entonces, no es recomendable, pero sí, de que se puede, se puede. A ver, hagamos, aprovechemos que mi tablita es chiquita. Que terminen, digamos, a ver, vamos a sacar todos los alumnos, los que terminen con D, digamos, Richard, Hart, like, asterisco, D. Cualquier cosa, pero termine con D. Ejecutamos y no nos está dando. ¿Saben qué puede ser? Que cuando hagan estas comparaciones en SQL Server, tienen que tener cuidado de no elegir este tipo nchar. Voy a cambiarle el tipo.
Eh, Voy a cambiarle nomás a char para ver si hace caso. Por floja yo he hecho un poco a la rápida, pero con este nchar he visto que en SQL Server hay dificultades a la hora de hacer esto. ¿Ya? Voy a... listo, se supone que ya ha cambiado. Yes. Is not the change you have made required the form to be drop and recreate. Qué bacán. Ya me da flojera hacer eso. Pero a ver, vamos a añadir otro campo. Vamos a añadir apellido. Yo creo que sí podemos añadir. Como tiene datos, seguramente por eso no me está dejando crear, ¿no? Entonces vamos a añadir un atributo. Entonces vamos a añadir el atributo apellido. Que sea un char 50. Como esto es de pruebita, no pongo muchos datos, ¿no? Entonces, cerramos, sí, ya nos deja. Y vamos a llenar apellidos acá. Para hacer eso, hago clic, edit top 200 rows. Aquí voy a poner apellidos. Pérez, no se me ocurre, Aparicio, Paz, Gil, qué sé yo, Arce, Morales, Pérez, digamos que hay dos Pérez. Ya, entonces podríamos ver los alumnos que terminan con Z, a ver si nos da. Entonces ustedes pueden hacer todas estas pruebas, ¿no? Select asterisco, esto. Puedo hacer tantas consultas como quiera, ¿no? Me abre diferentes ventanas, por si acaso. Entonces, select asterisco from alumno where apellido like porcentaje Z. Ejecutamos y ahora sí nos da. Pero no me ha dado path, porque path también terminaba con Z. Ah, no. No me ha guardado. Es que creo que estoy en otra base de datos. Estoy en otra base de datos, no en la que estaba trabajando. A ver, select asterisco from alumno es esta, ¿no? Y solamente hay un Pérez. A ver, le voy a poner aquí path. Pero tengo que editar. No estaba en la base de datos que yo creí. Estoy en otra base de datos. No estoy en esta. Esta MD, pero no quiero tardar viendo cuál es, como tengo varias. Ya, pero esa es la idea. Ya sé cómo voy a modificar. Para no estar, voy a hacer update. Esta es una sentencia SQL también, que después vamos a ver. Update, apellido. Update, perdón. La tabla alumno. Set. A todos les voy a poner el mismo apellido. Apellido igual Quiroga, digamos que es un apellido que hay harto. Where apellido es nulo. Entonces aquí va a poner todos los nulos, va a poner Quiroga. Y está. Si hago select asterisco from alumno, ¿por qué no ha puesto? Es que esto no es null, no es null. Tiene algún espacio en blanco. Ya. Entonces podemos ver los apellidos que empiezan, a ver,
A este le vamos a poner path, a Paco. Entonces, update alumno, set apellido, path, where CI igual 2 o CI igual 3. A los dos les vamos a poner. O sea, a Richard y a Paco les vamos, no, perdón, a 3 y 4. A Paco y a Jaro les vamos a poner apellido Paz. Ejecutamos y está. Entonces, si hacemos el select asterisco from alumno, nos va a devolver esto, ya nos ha puesto Paz. Ahora, si vemos que terminen con Z, nos devuelve Pérez, Paz, Paz, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado, eso bien que ha surgido, que que sea del tipo char, ¿ya? Este apellido con seguridad que es del tipo char, no nchar. Con ese nchar tiene alguna dificultad porque es para caracteres extendidos, cuando voy a guardar caracteres extendidos, ¿ya? Entonces, ustedes ven el rato de usar el gestor que estén utilizando, ven en la documentación. Lo importante es entender el SQL estándar, ¿ya? Entonces puedo tener ese tipo de consultas flexibles. Entonces esto es lo que les decía que es porcentaje en lugar de asterisco. Y esto es lo que les decía. No funciona porque no es del tipo nchar. Entonces tienen que poner siempre o char o varchar para que sí funcione. Ya, eso ustedes ven. También puedo hacer conversiones, ¿no? Puedo convertir a char para hacer la comparación flexible. Este otro es un comodín que significa cualquier carácter. Entonces, por ejemplo, puedo hacer, en el caso del apellido, pero no tardaré tanto con eso. Ya, ustedes hacen la prueba. Ya, el signo carácter bajo, guión bajo, representa cualquier carácter. Entonces aquí le estoy diciendo, quiero los nombres, los datos de los alumnos que empiezan con P, terminan con O, pero que tienen 3 caracteres. Entonces, solamente entrarían los Pablos, ¿no? P-A-B-L-O. Si aquí le pongo porcentaje, me devolvería los que empiezan con P y terminan con O y así. Entonces, hay esas variaciones. También, voló el tiempo. Cuando uso unión, como está implementando esto, sí elimina los duplicados, ¿no? Porque está aplicando prácticamente álgebra relacional directamente. Entonces, por ejemplo, si quiero obtener todos los datos de los alumnos y empleados, entonces los alumnos que también son empleados, esto es lo que habíamos visto en álgebra relacional, podemos hacer así, ¿no? También existe intersección en algunos gestores, por ejemplo, en Access no hay intersección, pero sí hay en SQL, entonces hago intersect y es el equivalente a lo que hacíamos en álgebra relacional. Pero bueno, estas cosas en realidad ni les voy a tomar en el examen, no me interesa. Lo que me interesa es que conozcan el estándar. Entonces, como el intersect no está en todos los lenguajes, no me interesa mucho, ¿ya? En Oracle y en SQL Server se llama intersect, en Access no implementa, y ustedes de acuerdo al gestor que estén utilizando ven si existiera. La resta también podría haber en el gestor, en SQL Server, por ejemplo, se utiliza except y en Oracle se utiliza minus, ¿ya? Pero en realidad pueden prescindir de estas sentencias. Entonces, si quiero saber los empleados que no son alumnos, hago select asterisco from empleado, except los que son alumnos, ¿no? Es una resta. Ahora, yo puedo trabajar con 2 tablas. Entonces, fíjense.
Si yo hago select asterisco from alumno y hago select asterisco from nota, digamos. Entonces, voy a hacer los dos para que me devuelva los dos resultados. Fíjense, hay 8 alumnos y hay 21 notas, y 11 notas, ¿no? 8 alumnos y 11 notas. No, mentira. 10 alumnos y 11 notas. Entonces, si yo puedo hacer un producto cartesiano. Entonces, si hago select asterisco from alumno, coma nota, esto es hacer un producto cartesiano alumno por nota. Vamos a ver que nos va a dar 10 por 11, 120, perdón, 110 filas. Como ven acá, no sé si ven aquí a la derecha, son 110 filas, porque son todas las combinaciones, Juan con todas las notas, Richard con todas las notas y demás, ¿no? Lo cual no tendría mucho sentido, pero sí puedo hacer un join. Entonces el join es hacer el producto cartesiano, acuérdense. Hasta ahí ya tendría el producto cartesiano. Pero aquí hago alumno.ci igual a nota.ci. Entonces con esto he hecho el join. Solamente me tendrían que salir las 11 notas. Solo las 11 notas, pero ligados a los alumnos. 1, 1, ¿no es cierto? Entonces, este vendría a ser el join. Ahora, para no escribir tanto, yo puedo poner alias a mis tablas. Digo que alumno se llame A y nota se llame N. Y hago, en lugar de alumno.ci, puedo poner A.ci. Y en lugar de nota, N.ci. Y así se hace más cortito. Entonces, si hago esto, me devuelve toda la información de las notas, ¿no? De qué alumno es, en qué materia y con qué calificación. Si a esto le aumento la materia, tendría entonces and n.sigla igual a m.sigla. Este vendría a ser el join de alumno, materia, nota. Es lo que ustedes sabían. Entonces me saca Juan Pérez ha tomado la materia C1, que es cálculo 1, y se ha sacado 80. Y pertenece al área ciencias exactas, ¿no? Juan también ha tomado introducción a la programación, que tiene sigla P1, es del área PRG, qué sé yo. Entonces estoy haciendo un join, siguen siendo las 11 filas, porque mi tabla nota no viola la regla de integridad referencial, ¿no? Entonces están todos los alumnos, todas las notas. O sea, no hay referencias que no existen, ¿no? Entonces, ese es el SQL. Les voy a pedir que para mañana le den hagan todo esto, se los voy a pasar les voy a poner esto en el tablón para que hagan sus pruebitas, ¿ya? Y les quería pedir que mañana tengo una dificultad. Mañana